Bueno, vamos a hablar hoy del impacto de la fisiopatología del coronavirus frente al manejo. Es un tema muy importante para los médicos clínicos, para los epidemiólogos, para los médicos en sentido general, porque esto tiene que ver con la evolución, con el comportamiento clínico, con todo lo que tiene que ver con la evolución clínica de la enfermedad y las diferentes etapas. Doctor, ¿necesita ayuda en pasarla? No. Ok. Un momentito. Bueno, los coronavirus son virus respiratorios que pueden producir diferentes tipos de afecciones, pueden producir resfriado común, pueden producir faringitis, pero también pueden producir enfermedad diarreica. Taxonómicamente, forman parte de la familia Coronaviridae y del orden Nidoviridae. Estos virus tienen 4 géneros, que son los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los delta coronavirus y los gamma coronavirus. Estos géneros incluyen tanto los virus que afectan a los seres humanos como a los virus que afectan a los animales. Tenemos que los virus SARS, todos los virus SARS, los 3 virus SARS que han afectado a los seres humanos en estas últimas décadas, pertenecen al género de beta coronavirus. Y tenemos aquí 2 virus que tienen un gran parecido, como es el SARS-CoV del 2002 y el SARS-CoV-2 que tenemos actualmente, comparten el 80% de sus características genéticas. Es decir, que son virus muy parecidos, son casi idénticos, solamente con una diferencia de un 20%, como la naturaleza lo permite. El mecanismo de transmisión de estos virus, se ha hablado mucho, es a través de la tos, del estornudo y de las manos contaminadas. Las manos juegan un papel muy importante en la transmisión de estos virus. También pueden ser por utensilios, vasos, cucharas, platos y botellas. Es decir, esos representan los mecanismos de transmisión del virus. Ahora, las fuentes de contagio son muy importantes. Las fuentes de contagio son las gotas respiratorias, el mucus nasal, las secreciones oculares y las gotas de saliva. La superficie donde cualquiera de estas secreciones o gotas se contaminan, pueden entonces servir como fuente de transmisión, como fuente de infección, sea a través de la mano o sea que estas gotas caigan en las vías respiratorias. Tenemos que las puertas de entrada de este virus son los ojos, la nariz y la boca. 3 orificios importantes a través de los cuales el virus puede penetrar al organismo. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, con las manos nosotros podemos contaminar la nariz, podemos contaminar los ojos, podemos contaminar la boca. Así, a través de la tos y el estornudo también, estos microorganismos pueden penetrar por cualquiera de esos 3 orificios y alcanzar la vía respiratoria. Tenemos entonces que estos virus pueden llegar al epitelio alveolar, por inhalación, penetrar, llegar profundamente al epitelio alveolar y allí entonces tienen que encontrarse 2 estructuras básicas, una dependiente del virus y otra dependiente de la célula. La estructura dependiente del virus es la proteína de fijación y la estructura dependiente de la célula es el receptor. Entonces, estos 2 elementos
son necesarios para que pueda desarrollarse la infección. Vemos entonces que la proteína de fijación es la proteína S. El virus COP2 tiene varias proteínas. Tiene una proteína M, una proteína E y una proteína S. De esas tres proteínas, la proteína responsable de la infección y de la fijación al receptor es la proteína S, que tiene dos funciones. Una de esas funciones es mediar en el reconocimiento del receptor y la otra, facilitar la fusión del virus a la membrana celular. O sea, son los dos primeros pasos que tiene esta proteína para poder producirse la infección. Aquí vemos, por ejemplo, en esta imagen, cómo se puede observar la proteína S, que son las proteínas, la imagen verde, ¿verdad? Es la parte de fijación del virus al receptor. Y vemos las otras proteínas, la E, la M, son proteínas que forman parte de la estructura del virus. De todas estas, bueno, para la infección la más importante es la proteína S. ¿Qué pasa? Que la proteína S se subdivide en dos unidades. Una proteína S1, que es la que reconoce al receptor y se une al mismo, y una proteína S2, que es la que facilita la fusión con la membrana y la entrada del virus al interior de la célula. Esto es muy importante para entender cómo ocurre la infección del virus COP2. Entonces vemos que, conocido esto, lo que tiene que ver con la parte correspondiente al virus, vamos a analizar, vamos a ver los componentes que tienen que ver con el receptor celular. Vemos aquí que el receptor celular para este virus, para el virus SARS, es la enzima convertidora de la angiotensina 2, ECA2, que es una proteína que se encuentra en diferentes órganos. Por ejemplo, se encuentra en el pulmón, se encuentra en el corazón, se encuentra en los riñones y también se encuentra en el epitelio intestinal. Cuando veamos o cuando le hablen de las manifestaciones clínicas, vamos a ver que parte de estos órganos son afectados en el curso de la infección producida por este virus. Aquí vemos, por ejemplo, la estructura alveolar, que es donde generalmente ocurren los principales eventos de la infección y lo que tienen que ver con las lesiones a nivel pulmonar, que esa estructura alveolar está compuesta por epitelio, ¿no? Está compuesta por epitelio, está compuesta también por tejido intersticial, eso que está entre la parte central del alveolo, y también está compuesta por capilares. Esos son los elementos básicos de la estructura del alveolo. Entonces, vemos que el 90% de los epitelios de alveolar corresponden a neumocitos tipo 1 y el 10% a neumocitos tipo 2, que son los responsables de la producción de surfactantes. Aquí se ve en esta imagen la proporcionalidad entre unos y otros células epiteliales. Entonces, ¿qué pasa? Que la ECA2, o sea, la enzima convertidora de la angiotensina 2, se encuentra presente en cantidades abundantes en los dos tipos de neumocitos, tanto en los tipo 1 como en los tipo 2. En el proceso infeccioso, el virus secuestra esa enzima para poder penetrar a la célula y replicarse. O sea, la secuestra en su parte exterior,
ese receptor y a través de ella penetra al interior de la célula para su replicación. Muy importante esto para que todos entendamos cómo ocurre la infección a nivel pulmonar y en otros tejidos también. Lo que pasa es que estamos hablando de a nivel pulmonar porque es donde ocurren los principales eventos. Vemos aquí cómo el virus con su proteína S, pues da todos los pasos para llegar al receptor y con esta proteína celular él puede penetrar al interior de la célula. Esta imagen es bastante evidente y explica todo el proceso del virus hasta penetrar al interior de la célula. Es que los casos graves de SARS presentan niveles elevados de angiotensina 2 y como consecuencia de mayor cantidad de angiotensina 2 también va a tener niveles elevados de la carga viral y una mayor carga viral que inhibe el proceso o el papel antiinflamatorio de la enzima ECA2, angiotensina 2. Así que eso es muy importante para ir entendiendo todos los eventos de aquí en adelante. Entonces, la infección de estos virus o de este virus tiene dos etapas. Una etapa temprana que lo hemos puesto alrededor de una semana, pero puede ser antes, 5 días, 3 a 5 días, y una fase tardía que bueno, corresponde a la segunda semana, más o menos aproximado, no es que es 100% así, pueden ocurrir antes y otra un poquito después. De ahí que la primera fase de la infección, para entender este proceso, el virus invade los alveolos, ¿verdad? En ese proceso de unión entre el receptor y el virus. El virus, tanto los virus, estos virus se replican al interior del citoplasma, tanto de los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Y también en ese proceso, en esa etapa, penetran al torrente sanguíneo en una fase de viremia. Hay dos situaciones que ocurren concomitantemente. Una es la replicación del virus al interior de los neumocitos y después, en ese proceso, dado la cercanía de esta célula con los capilares, el virus puede penetrar al torrente sanguíneo y producir una viremia. En la replicación de este virus, cuando se replica, termina la fase de replicación, puede producir apoptosis y muerte celular, liberación leve o moderada de citoquina, que va a desencadenar un proceso inflamatorio alveolo intersticial, es decir, se va a producir localmente esos eventos, prácticamente, si se quiere, in situ, alrededor del alveolo. Vemos aquí, por ejemplo, que ese proceso inflamatorio va a producir exudado dentro del alveolo, como vemos aquí adentro, esos niveles líquidos, y va a producir exudado intersticial, como se ve aquí, y luego a partir de ahí, como ustedes ven, la salida de líquido desde el capilar, tanto hacia el alveolo como hacia el intersticio, y esto es parte de la respuesta inflamatoria alveolar. Entonces, ¿qué sucede? Que ese líquido extravasado que llega al alveolo y al intersticio va a producir edema. Y ese edema va a provocar tos, que generalmente es una tos seca, porque
el mecanismo de producción de esa tos es precisamente esa secreción, ese líquido que se encuentra dentro del alveolo y dentro del intersticio, pero ese líquido generalmente no va a salir porque no está en el bronquio. Por eso es el mecanismo de la tos seca en esta enfermedad de COVID-19. Ahora bien, el proceso puede además avanzar y el edema o exudado pueden impedir la entrada del oxígeno al interior del alveolo, que va a llevar a la disnea, porque el organismo va a tener una necesidad de oxígeno y entonces esa necesidad se va a expresar como disnea o ansia o necesidad de oxígeno, como vemos en esta imagen. Cuando se incrementa el proceso inflamatorio, hay mayor cantidad de exudado, menor cantidad de entrada de oxígeno, porque eso va a ser relativo de acuerdo a la cantidad de líquido que se va a encontrar dentro del alveolo o que tan comprometido está el alveolo. Va a haber hipoxemia y puede llegar a la insuficiencia respiratoria y en esta etapa producirse una neumonía viral leve o moderada de tipo intersticial, que puede estar o no acompañada de fiebre. Es decir, no necesariamente tiene que haber fiebre para que se presente ese cuadro neumónico, sino que se sospecha y se debe pensar cuando la persona tiene disnea y muchas veces antes de que aparezca la disnea. Entonces, todos esos eventos ocurren en la primera fase de este proceso infeccioso. Vamos a ver entonces qué ocurre en la segunda fase de la infección del COVID-19. Entonces, vemos que en la segunda fase los neumatocitos son destruidos y esos neumatocitos destruidos van a ser sustituidos por nuevos neumatocitos. Los nuevos neumatocitos, hay una mayor disponibilidad con esos nuevos neumatocitos de enzima convertidora de la angiotensina 2. Hay más disponibilidad de ECA2 porque la ECA2 forma parte de ese tejido alveolar. Mientras más neumatocitos, mayor disponibilidad de ECA2. Entonces, el aumento en la concentración de ECA2 va a potencializar la replicación viral, porque mientras más ECA2 hay, mayor cantidad de virus se van a reproducir, se van a producir porque va a haber más disponibilidad de receptores. Entonces, con una mayor cantidad de neumatocitos, va a haber más replicación del virus, una mayor replicación del virus va a producir más destrucción de neumatocitos que va a llevar, y mientras más apoptosis y muerte celular, eso va a llevar al incremento en la producción de citoquinas. Es decir, todo ese proceso, cuando aumenta, cuando se dimensiona, cuando aumenta su dimensión, entonces también se va a aumentar la dimensión o la cantidad de citoquinas. ¿Y a qué va a llevar esto? A la llamada tormenta de citoquina, donde se van a encontrar aumentadas la interleuquina 1, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, las proteínas inflamatorias de macrófagos y un conjunto de citoquinas más que son sustancias, mediadores químicos inmunológicos que van a potencializar la respuesta inflamatoria. Como vemos aquí, la tormenta de citoquina va a potencializar la inflamación en el pulmón y van a llevar al síndrome respiratorio agudo severo o neumonía grave.
Todo esto ocurre en la segunda fase de la enfermedad, en la segunda fase del COVID-19. Como vemos aquí en esta radiografía, esta neumonía intersticial difusa, prácticamente los dos pulmones que ocupan en cada lado más del 90% del tejido pulmonar. Pero ¿qué sucede? Eso no se queda ahí, sino que una mayor liberación de citoquina producirá más exudado a nivel alveolo intersticial. Y ese exudado a nivel alveolo intersticial va a producir un edema agudo pulmonar no cardiogénico, infeccioso, no cardiogénico, ¿verdad? No es que hay insuficiencia cardíaca ni nada de eso, es propiamente dicho infeccioso, fruto de la acción de la citoquina a nivel local. Este virus también puede afectar al intestino y, como habíamos dicho, que el intestino también tiene este receptor, la ECA2, y entonces producir un cuadro de destrucción de los enterocitos del borde, se encuentran en el borde en cepillo del lumen intestinal, llevar a la diarrea aguda, a la deshidratación grave y al desequilibrio hidroelectrolítico, y muchas veces el paciente agravarse o fallecer por esos eventos que ocurren a nivel intestinal o complicar más el proceso general del paciente, tanto de la neumonía como lo que ocurre a nivel intestinal. Otros eventos importantes es que este virus puede atravesar la barrera hematoencefálica, llevar al sistema nervioso central y allí producir confusión mental, producir convulsiones, producir encefalitis y deterioro neurológico, agravamiento y muerte. O sea, que este evento hay que tenerlo en cuenta en el proceso fisiopatológico de la enfermedad como un evento que puede aparecer y el paciente fallecer sin producirse ninguna afección pulmonar propiamente dicho. Igual que el cuadro diarreico, que puede ocurrir independientemente del cuadro pulmonar. O sea, eso se puede presentar así. Entonces, también este virus puede afectar los riñones y producir proteinuria e insuficiencia renal, pero también el virus puede afectar las glándulas suprarrenales y producir insuficiencia suprarrenal afectando los niveles de catecolamina que se producen en esa glándula. Por otro lado, las citoquinas van a impactar el sistema hematopoyético. Puede haber leucopenia marcada, linfopenia y trombocitopenia leve. Eso es un elemento que tenemos que tener en cuenta cuando estamos investigando esta enfermedad, porque ese cuadro clínico, excepto la linfopenia, puede parecerse mucho a otras enfermedades, como es el caso del dengue. De manera que si tenemos un cuadro hematológico parecido a eso, pues hay que pensar en la posibilidad de que el paciente pueda estar cursando un COVID-19. El virus también puede producir alteraciones sistémicas y desencadenar un cuadro de vasculitis, producir trombosis, infarto de los órganos, de diferentes órganos. También producir consumo de los factores de coagulación, llevar a un síndrome de coagulación intravascular diseminada, y las alteraciones inflamatorias, y todo esto, por ejemplo, tener un impacto o observarse en una alteración del dímero D. El virus también puede afectar el corazón, producir miocarditis, producir alteraciones del ritmo y llevar al fallo cardíaco
como consecuencia del impacto de la infección, tanto directa como producto de la acción de la citoquina a nivel del músculo cardíaco. Finalmente, este virus puede producir alteraciones multisistémicas, la vasculitis, puede llevar a disfunción multiorgánica, puede llevar al choque y puede llegar a la muerte. Ese cuadro que presentamos ahora no es un cuadro que es lineal, ¿verdad? Eso es en algunos pacientes. Vía la fisiopatogenia, todo eso se puede detener en la primera fase o también se puede intervenir en la segunda fase y revertirlo. Pero todos esos eventos hay que tenerlo en cuenta a la hora de comenzar a manejar un paciente con COVID-19. De ahí que cómo impacta la fisiopatogenia de esta enfermedad en la primera fase del manejo del mismo o de la misma. Aquí lo importante es que debemos impedir la replicación viral. ¿Para qué? Para evitar la apoptosis, que va a desencadenar la liberación de citoquina, que va a producir edema, que el edema va a impedir la entrada de oxígeno y va a producir hipoxemia, y también la liberación de citoquina, la tormenta de citoquina, ¿verdad? El producto de la apoptosis celular. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, modificando los mecanismos de replicación viral o modificando el medio intracelular donde se replica el virus. Por ejemplo, el pH del citoplasma, que si lo cambiamos, eso pudiera ayudar a evitar la replicación viral. Hay una propuesta de una serie de medicamentos con esos fines. También se pueden usar los antivirales, que no tenemos antivirales específicos para el manejo de esta enfermedad. Sin embargo, hay una propuesta de antivirales que se han usado en otros virus y que pueden tener, a partir de las evidencias o de las experiencias, un efecto sobre este virus. Si logramos detener o impedir la replicación viral, pues vamos bastante bien. No obstante a eso, el virus puede seguir su curso y llegar a la segunda fase. Aquí en esta segunda fase, entonces, el manejo debe estar centrado en frenar el desorden inmunológico que ha producido el virus. ¿Cómo? Empleando fármacos para disminuir el proceso inflamatorio. Hay un conjunto de fármacos que no lo voy a mencionar aquí porque me parece que va a ser parte del tratamiento y manejo y no quiero invadir el terreno de otros de los expositores, pero si usamos eso, podemos mejorar este cuadro clínico de esta enfermedad. Y también evitar la falla multiorgánica, el choque y la muerte. Con eso termino. Muchas gracias. Agradecerle, doctor Terrero, por terminar en tiempo, de verdad. Un gran aplauso para usted, doctor. Gracias, excelente. Aquí me estaban diciendo que le diéramos más tiempo, Miguel. Yo la medí bien y tuve que sacar muchas cosas para poderme... El doctor se ve que se pasó el día entero ensayando la presentación. Ayer estaba ensayando para que no pasamos del tiempo. Sí, doctor, muchísimas gracias, de verdad excelente. Y las explicaciones. Doctor, dos preguntas. Pregunta Carol Doñez, si los fármacos IECA bloquean el receptor de los ECA2, que es donde se une el virus, ¿por qué causa una sobreexpresión de receptores y no un bloqueo como tal para que no se une el virus? Bueno, la primera es que se han estado investigando fármacos en ese sentido para bloquear el receptor. Todavía no tenemos. Ojalá en este proceso de investigación lo logremos, porque si logramos eso es un éxito para todo el mundo. Vamos a vivir todos felices en este mundo, porque la verdad es que estamos todos preocupados y asustados. Todo el mundo, todo, hasta los que estamos manejando esta epidemia. Con relación a la otra pregunta, es imposible
impedir la reproducción de receptores, porque es que al replicarse el virus hay una mayor sustitución de células nuevas, ¿verdad? O sea, cada vez que el virus se replica, elimina, mata la célula donde se replica. Entonces, como un estímulo, el organismo produce más células nuevas. Y mientras más células se mueren, más el organismo reproduce células y mayor disponibilidad de receptores hay. Y por eso es que con el tiempo, el cuadro clínico, en vez de mejorar, se agrava por la gran disponibilidad de receptores que es un círculo vicioso. Más disponibilidad de receptores producirá mayor reproducción de virus. Y mientras más reproducción de virus hay más muerte de células. Y mientras más muerte de células, entonces mayor reproducción de la misma. Es un círculo vicioso. Sí, va muy de la mano, doctor, con la pregunta que hace la doctora Luz Betania Reyes Brito. Pregunta, ¿por qué este virus tiene dos fases? Una que daña el sistema inmunológico y una segunda fase que se puede decir es la que produce la neumonía atípica. Sí, bueno, esa la contesté en la exposición. El sistema inmunológico es precisamente por las citoquinas que alteran precisamente lo que tiene que ver con la cantidad de leucocitos, ¿verdad? Que lo disminuyen, y entonces cuando disminuyen los leucocitos a 2 o 3, entonces el sistema de defensa ya está deteriorado, y eso es fruto de la liberación de citoquina por la eliminación o por la muerte o la apoptosis celular, ¿verdad? Es producto de eso. Excelente, doctor. Una última pregunta, si se sabe en qué tiempo comienzan a ocurrir los cambios radiográficos a nivel del parénquima pulmonar. Desde la primera semana. Después que le envié la presentación, pensé en eso, y la verdad que fue muy oportuno porque me permite explicarlo ahora. Incluso la tengo agregada ya en la presentación que le envié. Desde la primera semana comienzan a presentarse los cambios radiográficos. Incluso le dije la neumonía se presenta muchas veces hasta sin fiebre, ¿verdad? Y cuando se le hace la radiografía a la persona, que se le puede hacer dependiendo de cómo se encuentre, se comienzan a ver los cambios radiográficos muy bien nítidos, básicamente y fundamentalmente en la tomografía más que en la radiografía. Ahí se pueden ver bien claro los cambios radiográficos desde el tercer, cuarto a quinto día de evolución de la enfermedad. Bueno, pues vamos a agradecer al doctor Terrero, Miguel. Bien, gracias. Otro aplauso al doctor Terrero. Queremos, bueno, muchas gracias, doctor. Lo comprometemos aquí públicamente para que se sume al grupo de Facebook. Voy a dar más detalles a los expositores, cómo pueden hacerlo, para que sean moderadores y ellos mismos puedan responder las preguntas sobre esta exposición y sobre las otras preguntas que van a ir evolucionando a medida que va pasando la pandemia. Quiero recordar a las personas de que nos faltan más expositores. Ahora viene el doctor